Hola, hablaremos de los tipos de datos. En Excel tenemos varios tipos de datos. Así, veremos que tenemos datos constantes y datos variables. Los datos variables pueden a su vez venir en fórmulas o en funciones. Tenemos también datos alfanuméricos y tenemos datos numéricos. Bien, hagamos algunos ejemplos. Veamos datos constantes de texto. Por ejemplo, Fausto. O por ejemplo, Vasco. También podríamos poner universidad. Otro ejemplo sería casa 4. Es un ejemplo claro de dato alfanumérico que tiene una parte de texto y una parte de número. Otro ejemplo sería un dato erróneo, por ejemplo, marzo 31 de 2015. Este, evidentemente, es un dato de texto, ya que se ha quedado al costado izquierdo de la celda. Veamos datos numéricos, por ejemplo, 5,5. Otro ejemplo es escribir 5.500, lo cual será reconocido como 5500 dada la presencia de 3 dígitos después del punto de miles. Diferente a si yo pongo 5.5, dato que será considerado como un dato de texto, que es totalmente diferente. Ahora veamos cómo ingresamos una fecha correcta. Dado que estamos trabajando en español, lo correcto es poner 31 de marzo de 2015. Otra manera de escribir un número es como un número exponencial. Ejemplo, 2.5 o 2,5 por e a la 10, lo cual significaría 2.500 millones. ¿No? Algunos de los ejemplos que podemos usar. Escribiré otra fecha, 27 de mayo de 1998, que sería otro dato numérico, así como la hora, que por ejemplo 12:30 del mediodía, sería otro dato numérico correcto. En cuanto a las fórmulas, veamos que yo podría utilizar para empezar una fórmula el carácter más, el carácter menos y el carácter igual, sobre todo este último. Yo puedo entonces seleccionar la celda de 13 más la celda de 14 y obtener un resultado numérico. En este caso, fíjense que el formato le impedía mostrarme el decimal. Le he recuperado. Ahora veamos otro ejemplo en el que yo quisiera sumar 5500 más 5.5. Recuerden que este 5.5 era un dato erróneo porque era un dato de texto. Al tratar de hacer la suma obtendré un error de valor, dado que estoy tratando de sumar algo que no es un valor numérico. Podría yo utilizar las fechas para obtener la diferencia de días existente entre dos fechas. Así, 6.152 días han transcurrido desde el 27 de mayo de 1998 hasta el 31 de marzo del 2015. ¿Okay? Otra manera de obtener valores variables es mediante fórmulas. Por ejemplo, la suma de estos dos números me daría exactamente el mismo resultado. Sin embargo, lo he obtenido mediante una función y lo he obtenido mediante una fórmula. Dos datos idénticos obtenidos de dos formas diferentes. Tengo aquí la posibilidad de escribir una fórmula de texto para juntar estos dos valores de texto, el nombre y el apellido. Así como también lo podría hacer mediante una función, en este caso la función concatenar, nombre, apellido. ¿Okay? Podemos obtener los mismos resultados por fórmulas o por funciones. Y en cualquier caso, el dato es variable. Por ejemplo, si yo cambiara este dato a los dos apellidos, pues obtendría como resultado el cambio en ambas celdas. Por lo tanto, son datos variables, como pueden ver. ¿Sí? Son en cualquiera de los dos casos. Resumen, tenemos datos alfanuméricos y datos numéricos, datos constantes y datos variables.